¿Están bien? Qué bueno, me da mucho gusto. Y también me da mucho gusto de nuevo estar aquí al frente. Le decía ahorita a un hermano, ahora me toca aventar pedradas. No se crea, pues gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí, ¿verdad? En su casa, alabando a Dios y también pues buscando un consejo de parte de su palabra, escuchar la voz de Dios que es tan necesario para nuestra vida. Bueno, pues solamente un recordatorio, un recuento sobre lo que estamos tratando una serie del libro de Daniel. Ya tenemos varias semanas abordando estos temas de Daniel y solamente quiero platicar así de una forma muy rápida qué es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Habíamos hablado sobre la vida de Daniel, la fortaleza de su fe, la fe que tenía Daniel, sus amigos, el orgullo de Nabucodonosor, su manera de actuar tan arrancada, tan rarita forma, ¿verdad? Pero todo esto nos enseña a nosotros, tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. Y pues bueno, ahora vamos con el capítulo 5 que me tocó a mí en esta tarde abordar. Y el capítulo 5 habla algo muy similar a lo que pasó en el capítulo 4 la semana pasada que predicó el pastor sobre Nabucodonosor. Nada más para recordarles, platicaba el pastor sobre que Dios tuvo un trato especial con la vida de Nabucodonosor por motivo de su orgullo, de su altivez, ¿sí? Y la forma en que Dios trató con Nabucodonosor fue una forma fuerte, porque dice la Biblia que lo hizo literalmente como una bestia del campo. Nabucodonosor, siendo un rey, teniendo toda una majestad, todo un imperio hecho, sentado en un gran trono, terminó siendo como una bestia del campo, comiendo pasto como los animales. Y esta es la forma en que Dios tuvo que tratar con Nabucodonosor para que él pudiera recapacitar y declarar y reconocer que Dios estaba por encima de su imperio, estaba por encima de toda la gloria que este rey tenía. Y ahora vamos al capítulo 5, que les digo es algo un poquito similar, pero cambian ciertas cosas. Y quiero que usted note que al llegar al capítulo 5, Nabucodonosor ya murió. Ya pasaron mucho tiempo, ya pasaron muchos años. Nabucodonosor ya murió, pero ahora está al mando, ahora está al frente del reino su hijo Belsasar. Discúlpeme si se me olvida el nombre de repente del Belsasar, pero se lo quiero cambiar a cada rato. Cuando estaba estudiando esta semana no podía pegarme y no me lo podía pegar. Aquí lo tengo anotado en mis hojas como 4 o 5 veces para estarlo viendo porque se me olvida. Pero Belsasar, hijo de Nabucodonosor, ahora está al frente del reino. Y no, la Biblia no habla específicamente de su edad, de cómo era, solamente relata una historia muy sencilla. Pero a mí lo que me da a entender es que era un hombre joven, era un joven que estaba al frente de todo el reino de Babilonia. Pero quiero que veamos algo muy singular, algo muy práctico en esta historia que no se ve a lo mejor a simple vista, pero si usted lo empieza a analizar, lo empieza a leer, se va a dar cuenta de lo que yo quiero hablarle. Le digo, es algo muy similar a algo que el pastor habló la semana pasada, pero yo no quiero volver a tocar ese tema, yo quiero tocar algo que está entre líneas. Y más adelante yo le voy a explicar más bien qué es lo que yo quiero decir, pero antes de eso, quiero platicarle esta historia. Es una historia un tanto larga que no vamos a leer, pero téngame paciencia unos minutos. Yo se la voy a explicar y al final sí vamos a leer unos versículos pequeños. ¿Está bien? Ok, ahí les voy. El capítulo 5 comienza a hablar sobre este rey que se llamaba Belsasar. Resulta que Belsasar era un hombre orgulloso, engreído, egoísta, tal cual como su padre. Y Belsasar, cuando está en este reino, él se siente tan empoderado, él se siente tan impenetrable, tan invencible, porque el reino le daba ese poder. Babilonia en esos tiempos estaba rodeado de un amurallado tan fuerte, tenía una fortaleza tan fuerte, que eso es lo que le daba la confianza a Belsasar. Decía, ¿quién me va a poder vencer? Estando aquí, en este reino tan grande, tan magnífico que mi padre ha formado y que ahora me dejó, ¿quién me va a vencer? Y él estaba parado en su orgullo, él estaba totalmente lleno de ese egoísmo, ¿sí?
Era egocéntrico este hombre. Resulta que muy probablemente por ese motivo de celebración hizo una fiesta a la cual invitó alrededor de 1,000 personas a esa fiesta. Entre esa fiesta había gobernadores, estaban sus esposas, sus novias, sus salientes y sus amantes. Había de todo, pero era alrededor de 1,000 personas en esa fiesta. Ellos estaban tomando y se la estaban pasando bien, ¿no? Pero llega un punto en el que Belsasar comienza a tomar demasiado y ya borracho, ya embriagado, entonces manda a traer a sus siervos y les dice, ¿saben qué? ¿Se acuerdan los utensilios que trajo mi padre de Judea junto con todos los judíos que tomó esclavos y los trajo a Babilonia? Trajo con ellos unos elementos que había en un templo. Esos elementos, busquen las copas de oro y de plata, tráiganmelas porque yo quiero tomar en ellas. Él quería lucirse frente a sus invitados, quería hacerlos sentir bien. Y recordando un poco, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre eso? Que Nabucodonosor fue y agarró a unos judíos y los trajo, entre ellos venía Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Y cuando trajo a ellos, trajo esos utensilios que estaban en el templo, que tenían uso exclusivo para Dios o para el templo. Entonces Belsasar, él, les digo, quería lucirse con sus invitados, manda a traer estos utensilios y dice, yo quiero comenzar a tomar en esas copas. Entonces ahí comienza a causar la molestia de Dios, porque eso tenía un uso exclusivo, ¿sí? No podía estar usándolo cualquiera, y menos en este tipo de fiesta, porque en esta fiesta, más que celebrar los logros de este rey, más que celebrar la gran ciudad que tenían, estaban adorando a otros dioses, estaban practicando idolatría. En esa fiesta estaban presentes dioses de oro, de plata, de palo, de piedras, de todo lo que fuera, pero esos dioses pues no venían a hacer nada, ¿sí? Era el tipo de fiesta que estaban teniendo. Por eso Dios estaba molesto con Belsasar, por esa razón. Resulta que a la mitad de la fiesta, curiosamente, o como lo decimos mágicamente, apareció una mano de un hombre y comenzó a pintar sobre una pared unas letras. La gente se comenzó a asustar porque, imagínense, estamos aquí, de repente se aparece una mano y empieza a rayar ahí. Obviamente eso es raro y muchos de aquí saldríamos corriendo, ¿no? La Biblia habla de que Belsasar, el rey Belsasar, tanto fue su asombro y su asusto que él se puso pálido. Estaba pálido, dice la Biblia, que estaba blanco del susto que tenía porque vio esa mano escribir. Resulta que Belsasar, como su padre, también manda a traer todos los sabios, todas las personas que se dedicaban a este tipo de cosas, de estudiar y de interpretar, y les dijo, quien me diga qué dice ahí, porque tengo mucho miedo, quien me diga qué dice ahí, yo lo voy a vestir como un príncipe, le voy a dar las mejores ropas, le voy a dar joyas, no se va a tener que preocupar de nada por el resto de su vida, y lo voy a hacer la tercera persona más importante del imperio de Babilonia, pero tienen que traducirme qué es lo que hay ahí. Nadie supo traducir ese mensaje. Resulta que una de las esposas de Belsasar se acerca con él y le dice, rey, en los años de tu padre, cuando tu padre Nabucodonosor vivía, pasaron ciertas cosas en las cuales él echó mano de un hombre que se llamaba Daniel. Este Daniel tenía la sabiduría de los dioses del cielo, tiene una sabiduría especial que le ayudaba a interpretar sueños, que le ayudaba a leer otros idiomas, a aprender de una forma muy fácil, y ese Daniel todavía vive en tu reino. Manda a buscarlo y tráelo, y yo sé que él te va a traducir ese mensaje. Resulta que así es, mandan a traer a Daniel. Daniel ya era viejo, ya era un hombre adulto, porque al principio cuando platicamos era un joven, ¿se acuerdan? Y ahora era un adulto. Entonces viene Daniel ante el rey y le dice, ¿para qué soy bueno? Ah, pues mira, es que yo estaba aquí en una fiesta con mis amigos y resulta que apareció esa mano y escribió ese mensaje en esa pared. Y yo quiero saber qué dice ahí porque me tiene muy aterrorizado, me tiene nervioso, no sé qué es lo que quiera decir. Y aquí Daniel le dice, ¿sabes qué? Para tu fortuna yo sí sé qué dice ese mensaje y te voy a decir qué es lo que dice. Pero, porque el rey le dijo, si tú me lo dices, te voy a vestir como un príncipe. Vas a vivir muy bien, te voy a dar las joyas que tú necesitas y te voy a hacer la tercera persona más importante de este imperio. Y Daniel le dijo, ¿sabes qué? No, yo te descifro el mensaje, pero a mí no me des nada de eso. Yo no necesito ni ropa, ni joyas,
ni ser importante. A mí no me interesa, yo te voy a dar el mensaje sin ningún problema. Hasta aquí en la historia. Ahora sí, yo quiero ir a la Biblia y quiero que leamos esto juntos. Acompáñenme en Daniel capítulo 5. Nomás téngalo ahí, sígame con su vista o escúchame, yo se lo voy a leer. Daniel capítulo 5, versículos del 18 al 30. Y voy a dar lectura. En este momento Daniel está a punto de decirle cuál es el mensaje que estaba escrito. Dice el versículo 18: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. Engrandecía a quien él quería, y quien quería humillar, lo humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció de su orgullo, fue depuesto de su trono, del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está en tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dice el 24: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Aquí comienza lo bueno que Daniel le empezó a decir al rey. Dice: Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Era un mensaje fuerte. Si usted no lo está entendiendo aún, Daniel estaba diciendo, lo que dicen esas letras es que tu reinado, mira, killer pollo, ya no hay reinado para ti. Dios te está quitando de ese trono. Es lo que Daniel estaba diciendo. Dice el 29: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Fíjese lo que dice el 30: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En esa misma noche en la que Belsasar estaba celebrando su victoria, estaba celebrando su grandeza, en esa misma noche Dios le dijo: ¿sabes qué? Es demasiado tu orgullo, es demasiada tu arrogancia, hasta aquí llega tu reinado. Y ese día muerto quedó. Y mire, a lo que quiero llegar es a esto. El mensaje que yo quiero dar en esta tarde en base a esto que leímos y escuchamos ahorita es que va a sonar, o parece ser un mensaje que va directo a los padres. Y quizá a los que somos solteros, los que no tenemos hijos todavía, va a ser así como que, ay no, todavía no. Pero quiero que pongamos mucha atención los que somos solteros y los que aún no tenemos hijos. Porque este mensaje es para todos. Este mensaje nos va a llegar a todos, ¿ok? No sé cuántos de ustedes han escuchado o han leído o lo han dicho la palabra legado, ¿sí? Muchos de nosotros hemos escuchado o leído la palabra legado, pero ¿qué significa legado? Bueno, un legado básicamente es como una herencia, ¿sí? Cuando un padre deja algo a sus hijos, ese es un legado. Pero un legado va mucho más allá que propiedades, va mucho más allá que seguros de vida, cuentas en el banco. Un legado va mucho más allá que dejar una casa a un hijo.
sabe que un legado son acciones, impacto y huella que una persona deja en esta vida. ¿Sí? El legado son las acciones, el impacto y las huellas que deja una persona en la vida de alguien más. Ese es el legado. Y mire, para que usted lo entienda mejor, déjeme explicárselo así. Mi abuelo paterno, él ya murió, ya está en la presencia de Dios. Pero mi abuelo, yo el tiempo que conviví con él, yo aprendí algo muy especial de mi abuelo. Y mi abuelo era una persona súper amable, pero amable que era el Señor. A donde llegara, él, buenas tardes, buenos días, con permiso, usted primero. O sea, era así como el señor Girafales. Muy amable. Y el Señor a donde llegara, mi abuelo donde llegara siempre traía sus manitas atrás. Si andábamos en la tienda, en el mall, en la plaza donde anduviera, siempre traía sus manitas atrás y entraba a la tienda con las manos atrás. Eso lo hacía notar como alguien respetable, no sé, pero era algo característico de él. Y mi abuelo siempre que saludaba a alguien hasta se inclinaba, o sea, era su forma de ser. Y cuando estaba yo pensando esta semana sobre esto, recordaba cuando en Navidad mi abuelo siempre nos daba un regalo a todos sus nietos, sus hijos y sus nueras. Y es que mi abuelo nos daba una bolsa de dulces. Ese era su regalo de Navidad para todos. Y mire que era una bolsa, no le miento, así, mire, gorda y así grandota, llena de muchos dulces. Y yo sé que mi abuelo se gastaba mucho dinero haciendo esos dulces porque hacía bolsas alrededor de 35, 45 bolsas por año. Y eran dulces caros, o sea, eran una bolsota ahí, bien hecha. Ese era el regalo que nos daba. Y todos estábamos muy contentos con eso, pero él siempre hacía unas bolsitas extras porque él le daba esas bolsas a los chicos que llegaban y recogían su basura cada semana, los del camión de la basura. El día 26 de diciembre, cuando ya habían pasado las pachangas y que recogían toda la basura, los señores ya sabían que don Pedro les iba a dar su bolsa de dulces y llegaban y mi abuelo salía con sus regalotes. Y, mire, muchas gracias por su servicio, gracias por atendernos y recoger nuestra basura, mírele un regalito. Y era una acción muy linda de mi abuelo. Y mi abuelo siempre fue así, muy amable y se notaba mucho su educación. Y cuando él murió, yo recuerdo que estábamos en la funeraria y una tía mía estaba platicando con alguien más, no recuerdo. Pero mi tía decía, dijo, don Pedro siempre fue tan amable. Dijo, don Pedro siempre habló bien de alguien, siempre te trató bien, siempre llegaba con una sonrisa, a mis hijas siempre las trató muy bien, las apreciaba. Y ahora que yo estaba haciendo esto y me ponía a pensar, ese fue el legado que mi abuelo me dejó a mí. Mi abuelo a mí no me dejó propiedades, a mí mi abuelo no me dejó dinero, no me dejó, pero me dejó un legado. El legado de la amabilidad. Y es en lo que yo pienso. Y mi abuelo ya murió, pero él sigue viviendo en ese ejemplo para mí. Y si yo algún día tengo hijos, yo les voy a hablar de mi abuelo. Y ese legado todavía va a seguir en mis hijos. ¿Sí me explico? ¿Ya entendemos qué es el legado? Entonces, volviendo a la historia de Belsasar, lo que podemos notar en este relato es que el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, recibió una herencia de un reino completo. Recibió como herencia un trono, recibió como herencia una corona, recibió como herencia muchas pertenencias, oro, dinero, no sé, pero recibió como un legado, un ejemplo de egoísmo, un ejemplo de soberbia, un ejemplo de altivez. ¿Se fija qué importante es el legado en la vida de tu descendencia? Entonces ahora yo le quiero preguntar a usted, hermano, y reflexione usted. ¿Qué estoy haciendo para formar un buen legado para mis hijos? Y si todavía no tienes hijos, ¿qué estás haciendo de tu vida para cuando los tengan, vean un buen ejemplo en ti? Porque mira, hermano, las buenas costumbres, el buen ejemplo que nosotros llegamos a hacer es algo que nuestra descendencia va a practicar. Sea usted mentiroso siempre frente a sus hijos, enséñeles a mentir. ¿Qué van a hacer sus hijos? Lo mismo. Lo mismo.
¿Qué clase de legado le va a dejar usted y su esposo o su esposa a sus hijos? Hermano, ¿su legado va a durar? ¿O se va a ir en cuanto usted se muera? A mí me gustaría que yo después de morir se hable de mí por 100 años más. No le hace. Que se aguanten, hablen de mí 100 años más. Pero que hablen cosas buenas. Qué triste sería que yo muera y a los 6 meses ya nadie se acuerde de Jason Orozco. ¿Quién fue ese? No, quién sabe. Nunca oí de él. A mí me interesa que las prácticas que haga hoy en día, la forma en que yo me conduzco en la vida, forme un legado sano para mi descendencia. ¿Está pensando usted solamente en dejar propiedades? ¿Se está usted mate y mate y mate todos los días, juntando dinero en el banco para dejarle dinero a sus hijos? ¡Qué bueno! Pero ¿qué hay de su legado? Qué lindo sería que sus hijos algún día digan: esta casa me la dejó mi padre. ¿Quién era tu padre? Ah, mi padre fue un predicador. Mi padre fue un siervo de Dios que servía en la iglesia con tanto entrega, con tanto amor. Ah, mi padre fue el que hizo este orfanato. Mi padre fue el que fundó este asilo. Ah, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay aunque, mi papá me dejó este negocio? Y tu papá, no, yo no tengo nada que decir de él. Y el pobre viejo se mató 40 años haciendo ese negocio para su hijo. Mira, hermano, yo traigo 3 ideas que nos pueden ayudar a formar un legado sano para nuestra descendencia. La primera de ellas sabe que un legado sano se forma temiendo a Dios. ¿Sí? Un legado sano se forma temiendo a Dios. En la Biblia, en Salmos, capítulo 112, versículo del 1 al 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Pero ¿cuál es la clave aquí? Temor a Jehová. Es importante, hermano, que si usted quiere formar un legado sano, tema de Dios. Y mire, a lo mejor aquí puede haber un poquito de confusión porque, el temor a Dios, ¿será que le tengo que tener miedo a Dios? No, no se refiere a ese tipo de temor. Para la gente que no conoce a Dios, quizás sí es tenerle miedo a Dios por el juicio de lo que estoy haciendo bien o mal. Pero uno que ya conoce a Dios, el temor a Dios es el respeto por Dios, es la reverencia a Dios. ¿Y cómo yo respeto, cómo yo reverencio a Dios? Pues bueno, mire, aquí está. A través de esto yo voy a saber cuál es mi devoción a Dios, cuál es mi reverencia a Dios, poniendo en práctica lo que aquí hay. Obedeciendo, siendo fiel, amando. Esa es la forma en la que yo temo a Dios. Yo no soy padre todavía. Y yo no pretendo aquí venir a enseñarles porque, claro que no, ustedes me enseñarían a mí, pero estoy casi seguro que para yo formar a mis hijos, o para que usted pueda educar a sus hijos de la mejor forma, usted necesita primero la sabiduría de Dios. Más que nada necesitamos la sabiduría de Dios. Y en Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para yo poder guiar y formar a mis hijos sabiamente, necesito primero temer a Jehová. ¿Estamos realmente temiendo a Jehová? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos a temer a Jehová? Porque mire, hermano, quizá para nosotros es muy fácil entender que poniendo en práctica todo lo que la palabra de Dios me dice, yo estoy temiendo a Jehová. Pero ¿cómo le enseña a un niño eso? ¿Cómo un niño va a saber qué es el temer a Jehová? Bueno, si el temer a Jehová se trata de respeto y reverencia, ahí está la clave. Enséñele a su hijo a respetar la casa de Dios.
Comience a enseñarle a su hijo cómo tiene que conducirse en este lugar. Mire, le prometo que yo no lo estoy diciendo por nadie, pero a veces los cultos se acaban y andamos ocupados, los niños andan acá jugando, brincando en las sillas, corriendo aquí y allá. Es la casa de Dios. Este lugar merece reverencia, merece respeto. Esa es una forma de empezar a inculcarle al niño: hey, hay un Dios que se respeta, un Dios al que tú tienes que darle reverencia, y esta es su casa, tú tienes que permanecer quietecito. Son niños, obviamente, pero ellos tienen su espacio. Mire, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en México, todos los lunes, en la primaria, en la mañanita, a las 8 de la mañana, honores a la bandera. Y yo tenía un maestro que cuando pasaba la bandera uno tiene que saludar, y si tú estabas así y con la mano así te agarraba con fuerza y ¡pum!, firme la mano y derechito. Le tenías miedo a ese profe porque era la bandera y tú tenías que darle cierto respeto a la bandera. Al momento de cantar honores, de cantar el himno, tenías que estar derechito y firmes, ¿sí? No sé aquí en Estados Unidos, la verdad no desconozco cómo es el asunto ese, pero me imagino que es muy similar. Pero hermanos, si podemos hacer eso con la bandera, con una constitución, con un himno, ¿por qué no hacerlo aquí en la casa de nuestro Dios? Esa es una manera de enseñarle con el ejemplo a mi hijo cuál es el temor a Dios. Y mire, le voy a platicar algo bien interesante, y después de esto usted me va a decir si es importante o no es importante el temer a Dios. Hace muchos años atrás, en New York se hizo un estudio científico sobre dos personas que se estudió la descendencia de estas personas. Uno de ellos fue un hombre que se llamó Max Juke y su hermano, el hermano de él. Max Juke y su hermano eran dos hombres que estaban completamente lejanos a temer a Dios. No eran hombres que leían la Biblia, no eran hombres que asistían a la iglesia. Eran personas que vivían egoístamente, simplemente saciando sus deseos. Se les trató de meter un poquito que Dios, que mira, ellos no quisieron absolutamente nada. Estos dos hombres se casaron en un futuro con una mujer cada quien, y se les contó 5 generaciones después de ellos, ¿sí? Es decir, ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y los tataranietos. Exacto, gracias. Se contaron 5 generaciones, y en esas 5 generaciones, hermano, sumaron un total de 1026 personas, ¿sí? De Max Juke, su hermano y toda su descendencia de 5 generaciones fueron 1026 personas. Pero fíjese en esto tan interesante. De esas 1026 personas, 300 personas murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura. 140 personas de esas 1026 fueron encarceladas en un promedio de 13 años cada uno. 190 mujeres de las 1026 fueron prostitutas. Alrededor de 100 de los descendientes de estos dos hermanos fueron alcohólicos. Según los datos del estado de Nueva York, y esto para el año 1900, cuando el dólar tenía mucho más valor, el costo de cuidar a tantas personas descarriadas costó alrededor de $1,200,000. $1,200,000 le costó a la nación de Estados Unidos cuidar a estas personas. Personas problemas para la sociedad. Drogadictos, prostitutas, criminales. Pero se hizo el estudio igual en otra persona que su nombre fue Jonathan Edwards. Y si usted lo busca en internet, usted va a encontrar tantas cosas de él. Jonathan Edwards fue un hombre que a la edad de 12 años le entregó su vida a Cristo y comenzó a caminar en los caminos del Señor. Jonathan Edwards llegó a ser un pastor, un misionero, un evangelista que se preparó, fue un teólogo, escribió libros. Mire, Jonathan Edwards es oído todavía en universidades grandes como Oxford, Harvard. Jonathan Edwards se escucha en los seminarios bíblicos. Muchas veces aquí, hasta en predicaciones del pastor Nico hacemos mención de Jonathan Edwards.
Fue un hombre que realmente impactó a la sociedad en Estados Unidos y en Europa. Grábese su nombre, Jonathan Edwards. Jonathan se casó con una mujer piadosa, una mujer creyente, una mujer de principios bíblicos, una mujer que amaba a Dios y servía al Señor. Se casó con esta mujer de nombre Sara. Entre los dos decidieron personalmente dedicarse únicamente al discipulado y al cuidado de sus hijos, porque fíjese lo interesante, Jonathan decía que si algo le podía dar él a su nación, era darle unos hijos que amaran a su nación, pero antes de a su nación, que amaran a Dios, que fueran hombres de bien, que fueran hombres que aportaran algo bueno a esta sociedad. Y eso se dedicaron a cuidar y a educar de una manera bíblica a sus 11 hijos. De esos 11 hijos se les contó sus cinco generaciones también, y dieron un total de 729 descendientes, menos que el pasado, ¿sí? 729 descendientes, pero fíjese, ahí va, de los 729 descendientes, 400 fueron cristianos de renombre, es decir, cristianos que aportaron algo interesante, ¿sí? Ya sea que escribieron libros, que fueron algún nombre importante dentro del cristianismo, pero 400 de esos 729 fueron cristianos con un nombre importante. 13 presidentes de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, 32 jueces estatales, 85 autores de libros clásicos, 66 médicos, 80 oficiales políticos, 3 gobernantes estatales, 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Se fija la diferencia? Entonces ahora yo le pregunto, ¿importa o no importa el temor a Jehová? ¿Tiene que ver cómo yo educo a mis hijos a través del temor de Jehová? Tiene que ver todo. Un legado sano se forma a través del temor a Jehová. Pero un legado sano también se forma a través de hacer el bien. Mire, nosotros como hijos, siempre vamos a practicar lo mismo que nuestros padres. Aunque no queramos, terminamos haciendo lo mismo que ellos. Ahora que yo estoy acá, a veces hablo por teléfono o a veces saludo a las personas o algo y luego digo, uy, soy mi papá. Igualito. Ayer platicaba con alguien y le hice un chiste, pero lo más tonto, así aburrido el chiste. Y lo digo, igualito a mi papá. Porque nos parecemos, terminamos haciendo lo mismo que nuestros padres. Es por eso que usted tiene que darles el ejemplo de un hombre, de una mujer que ama a Dios. De un hombre, una mujer que sabe hacer el bien. En Gálatas capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, es importante que sus hijos vean sus buenas obras, sus prácticas, y no para lucirnos, no para pararnos el cuello, sino para predicar con el ejemplo. Existe algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Que básicamente habla que de lo que yo hago, estoy sembrando, y luego voy a cosechar eso mismo para mi vida, ¿sí? Siembre buenas obras. Y mire, nosotros ya sabemos que las buenas obras no nos van a salvar, pero las buenas obras nos van a llevar a que otros sean salvos. Siembre buenas obras en su vida. Y muy probablemente a lo mejor usted no va a cosechar lo mismo. Si usted siembra ahora y alimenta a una persona en condición de calle, a lo mejor en un futuro usted pues, no va a terminar en la calle y no va a cosechar lo mismo. Pero qué tal que si cosecha que 20 años después se da cuenta que su hijo anda haciendo lo mismo que usted, alimentando a gente de la calle. Lo que siembres hoy vas a cosechar después, pero a lo mejor no lo vas a cosechar directamente. La cosecha la van a levantar tus hijos.
siembra buenas obras. Mire, yo, de donde yo soy, del pueblo donde yo soy, hay unas hermanas, creo que son 5 hermanas. Están dispersas en varias iglesias, pero las 5 son creyentes, sirven a Dios, aman a Dios. Pero tienen una historia muy interesante de vida, porque ellas cuando eran muy pequeñas, en aquellos años, en el lugar donde yo soy, pues antes eran ranchos polvientos, o sea, nada, no había ni carros, no había nada, había mucha pobreza y todo este asunto, ¿no? Pero ellas crecieron con una madre que amaba a Dios. Su madre oraba, su madre las llevaba a la iglesia, las comenzó a formar en los caminos del Señor, pero ellas eran muy pequeñas, muy pequeñas. Esta mujer llevó una vida dura por su esposo. Su esposo era alcohólico, la maltrataba, todo lo que esto conlleva y usted lo sabe. Tristemente la mujer muere cuando sus hijas estaban muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Lo curioso de esto es que el día que la estaban sepultando a la señora, el papá agarró una niña y lo llevó con una familia. Ustedes se van a encargar de ella, ustedes de ella. Usted los repartió en el sepelio de la mamá. Los repartió y él se perdió. Ahí nos vemos. A las niñas las tuvieron que separar. Por muchos años a lo mejor no se veían, no sé. Gracias a Dios cada una cayó en un hogar bueno que amaba a Dios y le siguieron formando, la siguieron formando como es. Al día de hoy, de las 5 hermanas, una de ellas es pastora junto con su esposo en una iglesia. Las otras 4 sirven a Dios, aman a Dios y ahí están al pie del cañón. Una de ellas, su hija también pastorea junto con una iglesia junto con su esposo. O sea, se ve el fruto que la mamá sembró en ellas aunque ellas estaban pequeñas. Porque yo les aseguro que la mamá no dejaba de orar por sus hijas. Y a lo mejor si murió de una enfermedad antes de morir se las entregó al Señor. Pero ¿cuál es el fruto que deja su vida en sus hijos? Pasaron muchos años y hace muy poco reapareció el papá buscando a sus hijas que porque se estaba muriendo, que estaba enfermo, que ahora necesitaba que lo cuidaran. ¿Sabe qué pasó? Lo cuidaron. Cuidaron a su padre. Al final el hombre murió. Pero qué triste la condición en la que murió él. Pidiendo amor, pidiendo cuidado. ¿Cuál es tu actitud el día de hoy? ¿Qué ejemplo estás dándole a tus hijos? Y mire, yo sé que hay hijos muy malagradecidos y también hay padres muy malagradecidos. Que ahí andan los pobres viejitos batallando, yendo al seguro solos y los hijos ven bien gracias en su casa sin cuidarlos, sin nada. Pero ¿cómo sería la relación de esos padres con esos hijos para que llegaran a ese punto? Hermano, haga el bien ahora que puede. Siembre hacer el bien. Siembre buenas obras. Y yo estoy seguro que Dios en algún momento se lo va a recompensar. Forme un legado sano a través de sus buenas obras. Un legado sano se forma a través de temer a Dios. Un legado sano se forma a través de hacer el bien. Pero un legado sano se forma también a través de la constante oración. Orar, 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 orar. No hay mejor ejemplo para nosotros como hijos que ver a unos padres que oran. Y no me estoy refiriendo a orar por los alimentos. No estoy hablando de venir a la iglesia a la 1 de la tarde todos los domingos a orar. Estoy hablando de llevar una vida de oración, una vida diaria, una vida constante de oración. Es muy distinto. En el libro de Crónicas hay una pequeña historia, así, miren, yo creo así de chiquita, han de ser como 5 o 6 renglones, que habla de un hombre que se llamó Jabes. Y este Jabes, dice la Biblia que fue más dichoso que sus hermanos, fue como más bendecido que sus hermanos, muy probablemente porque él temía a Jehová.
Pero dice la Biblia que Jabes oró a Dios y le dijo, está en capítulo 4, versículo 10, y le dijo, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que yo no dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Jabes le está diciendo, Señor, yo necesito que tú me bendigas. Señor, yo necesito que si yo tengo esto, que lo hagas así, ensancha mi territorio. Yo quiero recibir bendición de parte tuya. Y esto no nos está enseñando que así tengamos que orar. Esto no nos está enseñando que vayamos aquí luego saliendo, Señor, si tengo 3 tocas, dame otras 3. Si tengo una casa de 5 habitaciones, quiero una de 10 habitaciones. No se trata de eso, porque la Biblia también habla de que Dios da conforme a su voluntad. Y depende de cómo nosotros le pidamos también a Dios, o con qué fin le estamos pidiendo a Dios. Lo que podemos ver aquí es que la bendición está a través de la oración. Hay una diferencia enorme, abismal, en querer y esforzarme por lograr, a pedir en oración y recibir de parte de Dios. Pruebe a Dios. La Biblia dice, probadme ahora en esto, y abriré las ventanas de los cielos y caerá bendición para tu vida. Pruebe a Dios. Vaya en oración. Dígale qué es lo que le hace falta. Dígale qué es lo que usted necesita. Pídale por sus hijos. ¿Qué quiere usted para sus hijos? ¿Cómo quiere que Dios bendiga a sus hijos? Y mire, yo estoy seguro que Dios va a atender su oración. Pero sus hijos primero tienen que ver en usted que usted tiene el interés de orar. Mire, qué lindo sería que muchos años después, cuando Vicky, cuando Ariana estén más grandes, cuando vayan a la universidad sus hijos, que le platiquen a ustedes, papá, ¿qué crees? Estaba en un problema tan fuerte, pero me acordé que tú me platicabas cuando estaba niña que teníamos que orar. Y yo fui a Dios, yo oré a Dios y Dios contestó mi petición. Pero usted tiene que dar el ejemplo primero. Mire, ya estoy por terminar, pero si usted me lo permite, le voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo estaba en la iba a entrar a la universidad, mi papá siempre ha sido un hombre de oración. Él, no les miento, pero él diariamente, sea el día que sea, esté el clima como esté, él a las 7 de la mañana está hincado orando. Y se avienta 2 o 3 horas. Y es como, ¿cómo le haces? Yo no puedo. Me pone la vara muy alta y a veces siento que nunca lo voy a alcanzar. Pero él esté como esté, si sale de vacaciones, en el hotel ora, y si no puede orar, se encierra en el auto. Y ahí está en el auto encerrado, orando de 7 a 9, 7 a 10 de la mañana. Pero él siempre me ha demostrado a mí la eficiencia de la oración, la efectividad de la oración. Y yo siempre he sabido que si tengo un problema, yo, aunque no tenga a mi Padre, yo sé a quién acudir. A mi Padre Celestial. Y sé que Dios me puede suplir mejor que mi Padre. Y sé que Dios me puede dar muchas mejores cosas que las que mi Padre me puede dar. Porque eso fue lo que Él me enseñó. Y mire, cuando yo iba a entrar a la universidad, recuerdo que mi papá me dijo, yo no sé, dijo, si Dios tiene un trato especial para ti. Yo no sé si tú le vas a servir a Dios. Yo no sé qué va a pasar de tu vida. Dijo, yo lo único que te puedo ofrecer a ti, dijo, yo no te puedo dar una casa ahorita, yo no te puedo dar una herencia, dijo yo, lo único que yo te puedo ofrecer es la educación. Dijo, yo te voy a pagar tu universidad. Dijo, tú te vas a esforzar en eso. Dijo, y es lo que yo te voy a poder dejar a ti. Y muy agradecido estoy por eso, pero me dijo, yo no sé, dijo, si algún día Dios, el Señor te va a llamar a que tú le sirvas. Dijo, pero por si sí o por si no, tú prepárate. Dijo, tú ve y aprende una carrera universitaria, sé profesional en eso y échale.
pa'lante. Y me dio este consejo, dijo, órale a Dios y dile, Señor, si yo en algún momento te voy a servir, está bien, pero primero déjame tener una carrera universitaria, para yo defenderme en la vida, saber hacer algo. Dijo, y ya después, si Dios te va a llamar, Dios que lo haga después de la universidad. Dijo, es un consejo, y yo lo acepté. Y hermano, en verdad fueron contadas las veces que yo le oré a Dios. Y yo, miren, yo sé que es de parte de Dios esto, pero nunca se me olvidó una de esas oraciones que yo le hice. Yo en ese tiempo vivía con unos tíos, hermano de mi papá. Y yo estaba en esa habitación, estaba hincado a un lado de la cama y yo estaba orando y le dije, Señor, le dije, si tú me vas a llamar a servirte, primero déjame tener una universidad, tener una carrera universitaria. Permíteme terminar esta carrera en la que ya estoy. Después de esto, si tú me quieres llamar, adelante, yo le entro. Y yo me acuerdo que en esa oración yo le dije, Señor, enséñame a confiar en ti. Yo no sé confiar en ti. Yo sé confiar en mi papá. Yo sé confiar en lo que mi papá trae en la bolsa. Yo sé confiar en lo que él me puede suplir en ese momento. Pero yo no sé confiar en ti. Así le oré. Hermano, pasaron más de 5 años. Más de 5 años. Estaba a 6 meses de graduarme en la universidad. A 6 meses. Y el Señor me empezó a llamar. El Señor me empezó a incitar, a mover, a servir a Dios. De una manera más formal, de una manera más entregada. Y yo fui y hablé con mi pastor en ese tiempo en la universidad. Y le dije, está pasando esto, le dije, no sé qué es, le dije, me siento muy ansioso, me siento muy nervioso, no puedo dormir por esto, así, así. El pastor comenzó a llorar y me dijo, Jason, el Señor te está llamando. Dijo, exactamente así como te está pasando a ti, me pasó a mí. Y yo supe que el Señor me estaba llamando, te está llamando a ti, quiere que tú le sirvas. Te tienes que preparar para servir a Dios. Después de eso, de que yo hablé con el pastor, pasaron alrededor de 4 meses más o menos y yo entré al seminario bíblico a estudiar. Porque yo sabía que me tenía que preparar porque Dios estaba llamándome, incitándome a algo. Y yo sabía que tenía que servir a Dios. Yo ya, gracias a Dios, pude terminar mi universidad y entré al seminario. Pero cuando yo estaba en el seminario, me da un poquito de vergüenza esta historia, pero no me importa, la voy a platicar. Me la voy a aguantar. Cuando yo estaba en el seminario, el Señor comenzó a tratar en mi vida de muchas formas. Empezó a prepararme. Yo recuerdo muy bien que mi papá me dijo, mira, dijo, tú vas a entrar a una escuela a prepararte ministerialmente. Dijo, pero estás a punto de entrar a la escuela de Dios. Dijo, así como tú vas a tener enseñanzas en la escuela, Dios te va a poner enseñanzas en tu vida también. Y yo comencé a aprender muchas cosas, pero a través de gritos y sombrerazos. Hombre, la pasaba pero gacho. En verdad, hubo momentos bien duros para mí. Pero que ahora yo lo recuerdo con mucho cariño porque sé que era Dios formándome. Y hagan de cuenta que una de esas cosas con las que tanto batallé fue con lo económico, ¿sí? Y yo buscaba trabajo y no encontraba. Y el asunto era que mi horario en la escuela, yo tenía que cumplir en la escuela sí o sí. Entonces mi horario en la escuela no me dejaba tener un trabajo porque en ningún lugar me querían agarrar de que nada, pues quiere venir a trabajar 3 horas nomás o algo, ¿sí me explico? No, batallaba yo con eso. Entonces yo dije, bueno, pero pues yo sé hacer lo que sé hacer. Yo fui a la universidad y estudié la carrera de gastronomía. Yo soy chef profesional. Y entonces yo dije, bueno, pues sé hacer comida, vendo comida. Pues sí. Entonces empecé a hacer eso. Y era en tiempo de pandemia. Yo hacía comida, la vendía entre mis amigos, entre contactos. Y pues ya me caía ahí una lanita más, ¿no? Y pues batallaba poquito en lo económico, les digo. Entonces un día, no sé qué pasó. Hice mal las cuentas, yo no sé, pero yo, una de las cosas que comencé a hacer fue a vender ceviche, ¿sí? Entonces, pues esa tarde, me acuerdo que ese día tenía yo que estar en la escuela, pero antes de ir a la escuela yo fui y repartí los litros de ceviche que había vendido. Entonces empecé a hacer cuentas, pues que no me quedaba nada. No me quedaba nada para mí. Era exactamente lo que había invertido y no tenía un sobrante más porque decía, ay, pues, ¿qué va a pasar? O sea, yo necesitaba este dinero. Ya dan de cuenta que ya andaba yo bien agüitado pensando qué iba a hacer para sacar más dinero porque yo necesitaba pagar la colegiatura de la escuela también.
Y hagan de cuenta que fui y repartí el último litro de ceviche y me sobró uno. Y dije, pues como quiera lo vendo ahí en la escuela cualquiera. No hay tanto problema. Voy y entrego el último ceviche. Yo traía 100 pesos en la cartera nada más, 100 pesos. Y entregué el último litro de ceviche y me dice, era una hermana de la iglesia, me dice, oye hijo, te lo pago el domingo. Y yo, está bien, sí, no hay problema. Y dije, bueno, pues ni modo. Mi camioneta no le servía la cosa de la gasolina, la de esta, ¿va? Yo iba bien confiado, ya directo a mi casa para bañarme y a la escuela. Antes de llegar a mi casa, no importa, pero de repente la conecté, y se quedó sin gasolina esta cosa o qué. Y alcancé con el vuelito a estacionarme enfrente de un taller mecánico. Entonces cuando me bajo y le estaré otra vez, pues no tenía gasolina. Yo dije, qué cosas me están pasando en este día. Me bajé, salió el mecánico, ¿y qué pasó? Me da vergüenza decirle que no tenía gasolina. Y luego le digo, pues no sé, le dije, se paró. Y se subió y es que hay que echarle gasolina, chavo, me decía. Y le digo, pues sí. Y luego le dije, ¿tiene un galón que me preste? Dijo, sí, dijo, aquí tengo uno, déjatelo presto. Me prestó su galón, y ahí voy a Maps, la gasolinera. No, hombre, estaba como de aquí al centro, les prometo. Estaba lejos y tenía que ir a aventármela caminando. Y los que han estado en Ciudad Juárez, hace un calor horrible. El sol pega como nunca. Y pues a caminar bajo el sol. Y dije, pues ni modo, le voy a echar estos 100 pesos que me quedan en la cartera y a ver cómo le hago. Y ahí voy. Y yo me acuerdo que ni siquiera estaba enojado, pero sí estaba así como que bien triste porque ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí voy yo a la gasolinera y le dije al señor, le dije, póngale 100. Y lo me dijo, pero no le van a caber. Le dije, bueno, pues lo que le quepan. Que saco la cartera que no eran 100, eran 50. Era un billete de 50, no era de 100. Pero dije, bueno, pues le echó los 50, le cupieron. Ahí vengo de regreso. Y cuando venía de regreso a mi camioneta empecé a orar en mi mente. Y le empecé a decir al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Se supone que yo estoy cumpliendo con lo que tú me pediste. Se supone que yo estoy aquí preparándome para servirte. Y ando vendiendo ceviche, ando recogiendo gasolina en un galón y pa' colmo de males sin dinero. Y yo me empecé a sentir decepcionado. Y en verdad, hermano, no le miento, empezó a pasar en mi mente como una película. Y me vi hincado en la casa de mi tío orando, diciéndole al Señor, enséñame a confiar en ti. Yo no sé confiar en ti. Yo sé confiar en lo que mi padre tiene, pero yo no sé confiar en ti. Y en ese momento yo empecé a sentir una paz en mi vida. Y yo pude entender que era el Señor enseñándome a confiar en Él. Cuando llego y echo la gasolina a mi auto, el mecánico comenzó a ayudarme. Y pues yo para sacar plática le digo, ¿qué? Le digo, ¿y está en su hora de lonche o qué? Me dice, no, dijo, no traje lonche ahora. Y luego yo, ahí traigo un litro de ceviche, déjese lo doy. Se lo di. ¿Cómo hace su ceviche? Y le dije, gracias por ayudarme. Y me fui a la escuela esa tarde. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar, pero de pronto estábamos en la clase y tocaron la puerta. Abrió el maestro, ¿y qué pasó? Dijo, ando buscando a Jason. Me paré y salí, le dije, ¿qué pasó? Era un chico, me dijo, hermano, dijo, yo no sé, sentía hacerlo, dijo, pero aquí te traigo. Era un recibo donde la colegiatura la había pagado él. Dijo, no sé, dijo, sentí hacerlo, tu mes ya está pagado. Y recordando todo esto en esta semana mientras preparaba este mensaje, me acordé mucho de las veces en que había problemas en mi casa y mi padre iba a oración. Pasara lo que pasara, gracias. Pasara lo que pasara, yo sabía que en la oración había una respuesta, porque vi el ejemplo en mi padre. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo?
¿De qué manera le estás enseñando a tu hijo a defenderse? ¿De qué manera le estás enseñando a tu hijo a cumplir estos retos tan difíciles que tiene la vida? Muchas veces muchos padres dicen, es que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Claro que no, nadie queremos eso. Pero ¿cómo le estás enseñando a no vivir como tú viviste? ¿A golpes? ¿A que el dinero todo lo puede? ¿A matarse en el trabajo sin tener fuerzas y vivir en el trabajo más que en tu casa? Esa es la forma en que tú le estás enseñando a tus hijos. ¿Por qué decides matarte tú en un trabajo para dejarle algo a ellos si no les te estás enseñando lo que es principal? Amar a Dios, confiar en Dios. Pudimos ver en la historia de Belsasar que él recibió un legado de parte de su padre, pero fue un legado que lo llevó a la ruina. Esto también nos enseña que la manera en que nosotros nos comportamos como padres tendrá un gran impacto en la vida de nuestros hijos. Recordemos que el legado es mucho más valioso que una herencia. Es mejor dejar un legado bueno, sano a nuestros hijos que miles de dólares en una cuenta de banco. Un legado sano se forma a partir del temor a Dios, haciendo el bien y dando un ejemplo de vida de oración. Póngase de pie. Y vamos a hacer una oración. Invito, cierre sus ojos y antes de comenzar a orar, yo le quiero leer un versículo más en la Biblia. Y póngale mucha atención. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Y dice de esta manera. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la Biblia. Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo. Llévenlas en su frente como una marca. Enséñaselas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en su casa y cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbalas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Hermano, hay una bendición para tu vida. Hay una bendición para tu familia, hay una bendición para tus hijos, para tu descendencia, pero de ti depende recibir esa bendición. ¿Qué estás haciendo para aceptar esa bendición de parte del Señor? ¿Estás peleando con tus fuerzas? ¿O estás tomado de la mano de Dios, dando un gran ejemplo a tus hijos? Yo no sé de qué manera Dios te habló en esta tarde, pero yo estoy seguro de que Dios lo hizo. Comienza a hablar con Dios ahí en tu lugar. Yo voy a hacer una oración por ti, pero habla tú con Dios también. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos paz, encontramos fortaleza para nuestra vida. Señor, gracias por recordarnos que es importante, Dios, que yo tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos. Señor, sabemos, los que ya hemos atravesado un poco, sabemos que la vida es dura. Sabemos que la vida no te trata con compasión, Señor. Y es por eso, quizá muchos de nosotros no recibimos, Señor, la educación que queríamos. Quizá muchos de nosotros no tuvimos un padre ejemplar. Quizá muchos de nosotros tuvimos una madre que nos dio la espalda. Pero te encontramos a ti, un padre de amor, un padre que abraza, un padre que siempre está presente en las buenas y en las malas, un padre que bendice, un padre que apoya. Y es lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti. Ayúdanos a siempre hacer el bien, sin importar quién sea, Señor, sin ver
quién va a recibir la ayuda o lo que sea, Señor, ayúdanos a hacer este bien, pero que nuestros hijos vean nuestras buenas obras para siempre ser un ejemplo para ellos. Señor, ayúdanos a ser hombres más comprometidos en la oración, que sepamos la importancia que tiene el estar hablando continuamente contigo. Tú quieres escuchar nuestra voz, tú quieres saber qué es lo que nos aflige, tú quieres conocer qué es lo que nos hace falta, Señor. Muchas veces esto no lo entendemos. Ayúdanos, Señor, a trabajar más en nuestro interior y a saber, Señor, con seguridad, con certeza, que pase lo que pase, podemos ir a tus pies, correr a tus pies, porque en tus pies hay socorro para nuestra vida. Tenemos una seguridad plena en ti. Y eso mismo que nosotros sabemos de ti, podamos enseñarlo a nuestros hijos y dejar un legado duradero, pero más que un legado duradero, un legado sano, Señor. Un legado que te represente a ti, que nuestra vida, que nuestras acciones te reflejes tú. Te damos gracias, Dios, por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.